vamos al estudio de hoy. Para esto voy a recrear una escena y haciendo eco de dicha escena voy a suponer que todos nosotros pasamos nuestro día o los días de nuestras vidas más frecuentemente con 5 personas. Estoy diciendo que desde luego podemos frecuentar a cientos, pero hay 5 que más ocupan nuestro tiempo. En cada caso probablemente es diferente, de acuerdo a sus edades, de acuerdo a sus trabajos, gustos, pero aún con esas diferencias estoy seguro que podemos hacer un censo y que podemos establecer un caso promedio de las personas que más tiempo pasan con nosotros. Y cuando digo tiempo, no es importante si ahora usted me preguntaría, mire, habla de tiempo de calidad o de cualquier asunto, no quisiera aventajarles y darles ya uno, pero si usted tiene un horario o una jornada de 8 horas en un sitio, en un puesto de trabajo casi cerrado o casi inamovible, me imagino que si es una oficina, el escritorio que está al lado del suyo, pues con ese compañero pasa 8 horas al día, más de lo que pasa con la mayor parte de gente. Así es que sin duda ese tendría que ser uno de los grupos con los que más gastamos nuestra vida. Y por ello voy a empezar precisamente colocando a nuestros compañeros de trabajo. Bien, compañeros de trabajo. Ahora ustedes sugiéranme, levanten la mano por favor y vayan diciéndome, ¿con quién pasa más tiempo? Ayúdenme, enriquezcan esto. ¿O qué? ¿Ustedes no comparten su día con nadie? ¿O solo no quieren hablar? ¿Con quiénes en la familia? La familia es enorme. Con el cónyuge, sin duda. Al menos en la cama, ¿no? Suponiendo que duermen juntos o en el mismo cuarto. ¿Qué más? Sí, sin duda, con nuestros hijos compartimos bastante de nuestro tiempo. ¿Qué más? Nuestros amigos ocupan un espacio muy importante de nuestro tiempo. ¿Y qué dicen si ponemos nuestros padres? Porque si pensamos no como adultos, sino como jóvenes, supongo yo que pasan un buen tiempo con sus padres. Bien, este es un caso promedio. Por supuesto que cada uno de nosotros debe aplicarlo a su propia vida. Ahora que ya tenemos esto, vamos a ponderar cuánto valor tienen estas personas para nuestra propia vida, qué tanto influyen. Para ponderarlos deberíamos tener una escala de valores también promedio, común, que nosotros digamos, bueno, para poder ponderar estas personas, tendría que decir que esa persona tiene valores espirituales, que yo respeto, que yo ambiciono. Debería también decir que esas personas tienen valores de vida. Hice la segregación porque cuando digo valores de vida me refiero a
sus ambiciones como profesional, como obrero, un estudiante, lo que sea, tratando de separar que esto es, que tanto ora esa persona, que tanto sabe de la Biblia, es una persona que se congrega, etcétera, etcétera. Pero en fin, son dos rubros que yo debería tomar en cuenta. También voy a colocar, esas personas me inspiran a ser mejor, inspiran a superarme, o lejos de inspirarme a ser una mejor persona, son algunas conversaciones negativas, conflictivas, etcétera. Bien, número 4. ¿Puedo confiar en ellos? ¿O la última vez que le confié algo personal lo supo toda la oficina? ¿O toda la colonia donde vivo? ¿Qué tanto puedo confiar en esas personas? Y finalmente, ¿me respetan? Y cuando digo me respetan, no estoy hablando de que al referirse a mí me dirán Don Carlos. No, estoy hablando de que no me humillan, de que no me subestiman, que me tratan como a un igual, con cierta cortesía, cordialidad. Bueno, dicho eso, insisto que voy a evaluar estos 5 personas o grupos de personas que ocupan la mayor parte de mi vida y les voy a poner una valoración. Y voy a sugerir que cada uno de estos es un 20% para tener una ponderación del 1 al 10, donde 1 es el menor y 10 es el mayor. ¿Que por qué estoy ocupando esos números? Porque son los más acostumbrados en nuestro contexto, desde luego. Bien, vamos a suponer que yo soy mecánico y que trabajo en un taller y que tengo como compañeros de trabajo a 2 o 4 que no tienen temor de Dios, y que sus bromas y que sus conversaciones y su vocabulario es de acuerdo a su falta de temor a Dios. Y de hecho, allí en la pared en donde están todas las herramientas, hay una cantidad de cuadros decorativos. Ustedes saben de qué estoy hablando. Bien, entonces voy a ponderar esas personas y les pregunto, ¿cuánto le pongo a estos compañeros de trabajo? ¿5? ¿Quién dijo 5? Ok, hagamos el ejemplo. 5 en honor a 100 o 5 en honor a 10. No, no es lo mismo. 5 en honor a 10 o a 100. A 10. Entonces está diciendo que la mitad. Ok. Bien. Ya estamos en la misma página. Si es en honor a 100, yo casi estoy con usted. Porque lo que voy a decir ahora es valores espirituales, mis compañeros de trabajo, por Dios. Si la última vez que hablaron de Dios, les tuve que decir, por favor, cierren la boca, nos va a caer un rayo. Y no los estoy juzgando. Ellos no conocen nada del Señor. En cuanto a valores de vida, para ellos hablar de infidelidades es un placer. Es el tema de todos los días. Y creo que algunos que trabajan en talleres están sonriendo y están confirmando lo que yo estoy sugiriendo. Pero si el taller donde usted trabaja es todo lo contrario, discúlpeme, este es un ejemplo lejano. Bien, en cuanto a inspirarme a superarme, ¿y cómo? Si son un desastre. Tiene 3 hogares y no le alcanza nunca el dinero, y no porque no gane bien,
De hecho, siempre tiene trabajo, siempre hay carros ahí o lo que sea que repare, siempre hay. Y no cobra barato porque es muy buen obrero. Pero nunca le alcanza. Entonces, ¿cómo me va a inspirar para yo ser una mejor persona? Luego, puedo confiar en ellos. Tal vez ya muerto, ¿no? Porque la última vez me dijo mi amigo que había confiado en uno y que le sirvió de fiador, todavía está pagando la deuda. Finalmente, ¿me respetan? No hacen más que ridiculizar mi fe, decir groserías, ponerme sobrenombres respecto a mis creencias, mis valores de vida, etcétera, etcétera. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto le vamos a poner a los compañeros de trabajo? Si es en honor a 100, de acuerdo con mi hermano, bueno, no estoy de acuerdo. Le pondría -5 para ser un poquito más específico. Pero tendría que ser 0. Y así tengo que ponderarlos todos. Ahora, les sugiero que hagan este ejercicio más tarde en sus casas. No tienen que hacerlo demasiado matemático, solo tienen que analizarlo y pensarlo hacia dónde voy. Escuche esto. Después de que ya haya hecho toda esta ponderación y haya sacado el cónyuge, supongamos cuánto tendrá de 0 a 100 el cónyuge. 25%. Bueno, está durmiendo con el enemigo usted. Probablemente, dice. Bueno, ¿saben qué? Pongan lo que quieran aquí. Y al final, ustedes tendrán una puntuación. Digamos que esa puntuación va a ser 78. Lo que estoy planteándoles, que fue creado por Jim Rohn, ya les voy a explicar más, es que usted debe estos 78 dividirlo entre 5. ¿Cuánto es 78 entre 5? Si fuera 80 entre 4 sería 20, es menos, es como 17 o 16 puntos y algo, ¿verdad? Digamos, un aproximado de 16. Atentos a lo que este cuadro dice. Jim Rohn, un hombre dedicado a los negocios e increíblemente famoso, estableció este teorema. Dice que todos somos la media de las 5 personas con las que más gastamos nuestra vida. Lo repito, somos la media de las 5 personas con las que más gastamos nuestra vida. Eso significa que si nuestra valoración es en base a 100, mi vida vale 16. Poco o nada. ¿En honor a qué? A que esta gente me está arruinando mi vida. Si ustedes buscan en internet el teorema, se sorprenderán cuánta información hay, en cuántos usos esa teoría se aplica. Diría yo que en el que menos se aplica es en el uso espiritual, porque no debería ser necesario. ¿En honor a qué no debería ser necesario? Bueno, que nosotros sabemos de sobra que la gente que está cerca de nosotros nos puede ayudar a crecer o nos puede hundir. Deberíamos al menos saberlo. Pero por si lo hemos olvidado, esto nos recuerda bien. Pero saben, tampoco necesitamos a un académico experto en negocios para llevarnos a la sensatez, porque nuestros padres suelen decir: decime con quién anda y te voy a decir quién sos. Es la misma filosofía. Y también los abuelos acostumbraban decir: el que con lobos anda, aullar aprende. Así es que usted quiere saber qué tan productiva es su vida matemáticamente.
pues haga este cuadro. Y se va a dar cuenta que con la gente con la que usted más gasta su tiempo es la gente que más le inspira o más le arruina. Y no se sorprenda entonces si algunos tenemos una vida arruinada. ¿Por qué? Mire quiénes son las personas que más influyen. Sé que en este punto me dirían, pero vamos, predicador, hay personas en este rubro que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a mis compañeros de trabajo. Cierto que no puede cambiarlos, pero puede establecer límites hasta donde usted va a dejar que sus oídos escuchen lo que ellos hablan. Pero hoy por hoy se han vuelto no solo compañeros de trabajo o de estudio, se han vuelto sus amigos. Y usted escucha cada comentario que hacen. Usted está como aquel tiempo cuando se podía fumar casi en cualquier sitio. Aun cuando usted no era fumador, su ropa estaba impregnada. Yo recuerdo bien que cada vez que salía de matemática 3, mi cuerpo estaba impregnado a tabaco y más de alguna vez a marihuana. ¿Por qué? Porque dos de mis compañeros yo creo que se inspiraban con un poco de marihuana para entender. Quizás por eso nunca entendí yo. En fin, esto nos influye. Y ya que esto nos influye y yo no puedo cambiar a mis compañeros de trabajo, tampoco puedo cambiar a mi mujer, dirán algunos. Porque en este punto alguno puede tener la necia fantasía de que el predicador iba a sugerir, bueno, si su cónyuge es la tóxica o el tóxico, cámbielo. No, tampoco puedo hacer eso. ¿Qué puedo hacer entonces con esta información? Bueno, puedo saber hasta dónde estas personas deben influenciarme o no deben influenciarme. Sume, si no le basta lo que ya la Biblia dice, si no le basta lo que los hombres de negocios dicen, si no le basta lo que los abuelos dicen, si no le basta lo que nuestros papás dicen, los existencialistas, una corriente filosófica muy de moda antes del estoicismo, en la época griega, ellos sostenían este axioma: el ser humano es producto de su medio ambiente. Y según los existencialistas no se puede cambiar. Si usted nació en un medio ambiente contaminado y corrompido, usted va a ser una persona contaminada. Eso no es cierto, pero aún ellos sostenían la premisa. Si hasta aquí ya me di a entender y usted ya está pensando en quiénes son las personas con las que más tiempo pasa, antes de ir al estudio solo quisiera sugerir esto. ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar en su vida? ¿Qué es lo que usted ambiciona en su vida? Debo suponer que los jóvenes responderán: coronar una carrera y tener un matrimonio. Te pregunto entonces, ¿las amistades que ahora estás frecuentando te van a inspirar o te están inspirando en esa dirección? A los hombres que están ambicionando mejorar sus finanzas en un negocio o en un mejor trabajo, las personas de las que se rodea le inspiran a tener un escalón más en su vida, o son los graciosos y los vulgares que le hacen reír pero no le harán crecer nunca en su vida. Y así puede ir sumando. Diría yo en este punto, si una pizca de sensatez nos acompaña, deberíamos esta noche hacer este cuadro, decir quiénes son las personas que con quienes más gasto mi vida y empezar a eliminar los que puedo eliminar y empezar a buscar aquellos que quiero que me inspiren. Como por ejemplo, quisiera acercarme más al Señor
entonces voy a buscar ser amigo de una persona cuya espiritualidad me inspire, o una comunidad cuyo ambiente me haga buscar a Dios. ¿Y en honor a qué contexto ocupé esta ilustración? Insisto, es apenas una ilustración para el pasaje que hoy nos corresponde en el libro de los Reyes. Estoy refiriéndome al hijo de Salomón. Nuestro sermón de hoy se titula Consejos que destruyen. Vayan al primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Y verán comprobada en esta historia lo que acabo de decir en este cuadro. Primer libro de Reyes, capítulo 12. ¿Lo tienen? Dice: Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle ¿qué? ¿A dónde fueron a coronarle? Datos importantes que no debemos pasar de largo. No voy a orar porque recién lo hicimos y ganaremos un poquito de tiempo. Tengo que darles un poco de contexto histórico que ustedes en sus casas deben leer completo este capítulo para entender cada detalle que voy a mencionar ahora. La organización política de Israel en este momento del libro de los Reyes es monarquía. Pero el contexto histórico de ellos no era monarquía, era teocracia. ¿Cuál es la diferencia? La monarquía, tal cual su nombre lo dice, un monarca, el poder está en un solo hombre, en el rey. La teocracia, el poder está en Dios. Y en la teocracia, el poder se ejercía a través de grupos tribales. Así es que la organización política en la que la nación hebrea nació no era monarquía, era más bien una teocracia con círculos concéntricos, haciendo el diagrama, en donde Dios, por supuesto, ocupaba el eje central y luego venían algunos círculos concéntricos en donde estaban puntualmente 12 ejes más. No sé si puse los 12, no importa, imaginen 12. ¿Qué eran estos 12? Eran 12 hermanos que se convirtieron en jefes tribales, siendo los patriarcas eran los gobernadores de cada estado. Si fuera nuestro país, tendríamos que decir 12 departamentos y que cada departamento tenía su propio gobernador. Pues bien, esos 12 fueron 12 hermanos, hijos del mismo padre. Oiga, pastor, qué profundidad. Es que no debemos pasarlo de largo, porque no estoy refiriéndome a una especie de familiaridad. No, literalmente estoy hablando de 12 hermanos, hijos del mismo papá, aunque no de la misma mamá. Ellos se engrandecieron, ellos crearon sus propios estados y esto era Israel. Saúl, el primer rey, gobernó toda la nación, pero no rindieron la total lealtad a su monarquía. ¿Por qué? Porque era un momento coyuntural, era un momento de rebelión, en donde el pueblo decía, ya no queremos rey, en donde ya no queremos teocracia, queremos rey como todas las naciones. Pero simultáneamente tenían problemas entre ellos, entre las tribus
debido a la carnicería de las naciones vecinas que llegaban como bandas de asaltantes, necesitaban un rey que los protegiera. De ahí que hicieron una alianza estratégica. Saúl, usted va a levantar un ejército, vamos a pagarle para que dirija el ejército, puede reclutar nuestros hombres, pero nosotros somos autónomos en nuestro gobierno. Y así funcionaron durante mucho. Y funcionaron bien, relativamente hablando. Cuando David llegó al trono, eso cambió por completo. ¿Por qué? Porque David unificó las tribus. Cuidado, Cuando David llegó al trono, no llegó de una vez y las 12 tribus le juraron lealtad. No. Pasó varios años antes de que todas las tribus se sumaran y le juraran lealtad. ¿Por qué? Porque ellos seguían reclamando su autonomía, su independencia. Sí querían a ese paladín de la justicia, que fue David, ese Robin Hood que los protegiera. Sí querían a ese ejército tan increíblemente valiente como los valientes de David, pero costó mucho trabajo. Es más, creo que finalmente David consiguió el reino unificado porque nunca lo buscó. Ellos lo buscaron. Ellos le ofrecieron y le juraron lealtad. Y ahí comenzó algo que no todos sabían. ¿Qué? La dinastía davídica. Eso solo lo sabía el profeta Natán y el profeta Samuel. Pero el pueblo, los 12 grupos tribales, las 12 cabezas, ellos no estaban esperando una dinastía. Esa fue la razón por la que David, antes de morir, no solo fue para que no traicionaran su gobierno, sino también para instalar la dinastía. Por esa razón coronó a su hijo Salomón antes de su muerte. Todo el mundo quería a David, los 12. Nadie se rebelaría al mejor rey y al mejor gobernante que los había llevado a la época de oro. Todos estaban felices. Y si él, ya siendo un anciano, dice, mi hijo me sucederá en el trono, pues todos gritaron, ¡viva el rey! Bien, hasta ahí todo marcha sobre ruedas. El problema lo creó Salomón. ¿Por qué? En los estudios anteriores les expliqué cómo Salomón sentó las bases de la injusticia y encendió la chispa de la rebelión. No voy a repetir eso. Puso cargas económicas, sociales, que lo llevaron a casi ser detestado por los mismos hebreos. Levantó algunos favoritismos que apuntaban a nepotismo, a injusticia, a corrupción. ¿Como cuál dirán? Bueno, si están leyendo verso a verso, habrán descubierto que la leva no la aplicó a la tribu de Judá. Leva es un reclutamiento forzado para los que no han venido a los estudios. A ellos les dio lugares de privilegio en el gobierno y no les impuso esas cargas. Los otros 11 estaban molestos. Bueno, ya murió David, murió el abuelo, murió el hijo, es decir, muere Salomón. Aquí viene un nuevo gobierno y este es el capítulo que nos atañe. El hijo de Salomón. Recuérdenme dónde iban a coronar a Salomón. En Siquem. ¿Cuál era la capital del reino? ¿Cuál era la capital del reino? La ciudad de David, la ciudad santa,
Jerusalén. ¿Qué hacen en Siquem para la ceremonia de coronación? Este es un asunto de política. Atentos. Gracias. ¿Qué hacen estos 12 en Siquem? Siquem estaba en el centro de Israel, no en el sur. Como los otros 12, los otros 10, mejor dicho, porque habían 2 que ya habían jurado lealtad. ¿Quién? Su propia tribu, y cómo no, y la tribu de Benjamín, la más chica, que también estaba en el sur. Pero los otros 10 es cuestión de cómo se va a comportar. Así es que hacen la reunión de coronación en el norte, en una ciudad céntrica, un sitio neutral, un sitio de cortesía y de respeto, en donde nos está diciendo que no nos va a imponer su gobierno. Y ahí llegan las 12 cabezas tribales. ¿Recuerdan que les hablé de Jeroboam, cierto? El ingeniero civil al que Salomón odiaba y que era un emprendedor. Para ese momento de la historia, las 10 tribus ya le habían dado el liderazgo. Y él llevó la palabra y le dijo a Roboam frente a todos los grupos tribales: te juramos lealtad siempre y cuando nos alivies la carga injusta que tu papá nos puso. Bajanos los impuestos. No debió ser poca cosa mantener 1000 mujeres, imagínese usted. Por un rato, hágase usted la idea que vive en un gobierno, no tiene nada que ver con política actual, muy lejano estoy de ello. Haga cuenta y caso que usted vive en un país en donde el presidente tiene 1000 mujeres y usted tiene que dar un impuesto para las mujeres. Usted va a estar harto, ¿no? Como hartos estaban ellos. Sabiamente, Roboam dijo: espérenme 3 días. Este sabía un poco de política, Primero, aceptó ir a una posición neutral. Segundo, no respondió con un exabrupto, sino que dijo: denme 3 días. Así es que puedo decir, estaba jugando a ser político. ¿Qué hizo esos 3 días? Se acercó, pero antes de llegar ahí les quiero dar otro detalle como un apartado. Pónganlo en paréntesis, por favor, porque a mí me emociona esta parte de la historia. Jeroboam y los 10 grupos tribales estaban hartos de la carga económica, pero no estaban hartos de la idolatría y de la lujuria del pueblo. ¿Por qué no le pidieron que también quitara eso? No, solo dijeron: alivíenos la carga. Habían 2 consejos en el gobierno de Roboam: los que habían aconsejado a su papá y la nueva casta política. ¿Quiénes eran la nueva? Los chicos que estudiaron con Roboam, que todos habían nacido en una cuna de oro. No sabían de pobreza, de tristeza, de guerra, de miseria, no sabían de nada. Para ellos todo era diversión. Pues bien, insisto, como buen político, va y pregunta al consejo de ancianos. Y estos también jugaban a la política, sabios en ello, porque le dijeron los ancianos: si vos les alivias un poco la carga, te van a servir de por vida. ¿Sabe cómo se llama eso en política actual? No de nuestro contexto, en libros de política. ¿Sabe cómo se llama eso?
medidas populistas, en donde surge un gobierno que alivia cargas diplomáticamente, regala dinero por ahí, por allá, y ¡boom! Te van a servir. Usted estará diciendo, pastor, ¿de qué habla? La mayor parte de nosotros, por las noticias, piensa que el presidente de Venezuela es un terrible presidente, ¿cierto o no? ¿O alguien está a favor? Ok, cuidado y lo apedrean aquí. Mejor no diga. La mayoría pensamos que no. Vaya usted a Venezuela y pregunte esto mismo. Y si usted muestra el desencanto hacia ese presidente, el apedreado puede ser usted. ¿De quiénes? De los que son parte de su gobierno. Porque ellos están bien. Porque a ellos el gobierno les favorece. Entonces, esto no es nuevo. Los ancianos estaban jugando a eso. Le estaban diciendo a Roboam, da una medida populista, bájales la carga, despacio, sé amable, sé cordial, pónetelos en tu bolsillo, y se acabó. Te coronan y ya sos el rey. La Fuerza Armada está de tu lado. Pero el muy tonto, quisiera usar otra palabra, pero desde el púlpito no está bien. El muy tonto fue y les dijo al otro consejo, a los jóvenes como él, a los nuevos profesionales, a los nuevos intelectuales. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué les digo? Y estos le dijeron, si tu papá los cargó con látigos, vos poné en las puntas del látigo escorpiones, que desde ahora sepan que no vas a temblar tus piernas para imponer tu trono, que sepan que sos un rey con fuerza. Subile las cargas. Y como ya dije antes, el muy tonto, que yo creo, les preguntó a los ancianos también en una treta política, pero él no tenía interés en escuchar a los ancianos. Él lo que quería era escuchar, que quería pintarse como un rey fuerte, temido. Les dijo al grupo tribal, pondré escorpiones en mis látigos. En ese momento, en esa misma ceremonia, Jeroboam, con una gallardía única, se puso de pie y dio el grito de la independencia. Y le dijo, no tenemos parte con la tribu de David. De aquí en adelante te las arreglas solo. Y los otros 10 se fueron con él. Ese día huyó Roboam a montar su ejército, que no era nada despreciable, eran más de 180,000 hombres de guerra, pero solo eran 2 tribus. ¿Se imagina el ejército de las 10 tribus restantes? De no haber sido una intervención divina, la tribu de Judá hubiera desaparecido el siguiente día, porque Jeroboam ya tenía todos los planes para arrasar con la tribu de Judá. ¿Que por qué Dios no lo permitió? Por lo que ustedes ya saben. La profecía dice que el león de la tribu de Judá sería el linaje del Mesías príncipe. Bien, hasta aquí voy a parar la historia porque ya encendieron el semáforo y ni siquiera ha empezado el sermón. ¿Hacia dónde va el sermón? Bueno, va hacia mí, hacia cosas que yo debo entender o aprender. Tal vez ustedes alguna que otra cosa también. Todos en la vida tenemos decisiones importantes que tomar y necesitamos escuchar consejos. Necesitamos
una luz que nos diga a los que son solteros con quién casarnos. Necesitamos los que ya estamos casados una luz que nos muestre cómo resolver los problemas maritales que estamos sufriendo. Estamos a punto de cambiarnos de casa. Nos iría muy bien escuchar un consejo de alguien que conozca sobre bienes y raíces. Estamos a punto de cumplir 60 años, tal vez tenemos 51, 55. Si entiendo un poquito las leyes, dentro de poco, si usted es hombre, se va a poder jubilar. Debería ya consultar a un experto sobre sus cotizaciones. Si usted es un hombre de negocios, buscar a alguien que sepa de estados financieros para que nos diga hacia dónde estamos llevando el negocio, porque a lo mejor sus pasivos están siendo amenazadores contra sus activos. Y por el hecho de usted tener 1, 2 o 3 carros que son parte de su negocio y tener 1 o 2 locales que son parte de su negocio, usted tiene la necia idea de que ese es un bien. Tenga cuidado. Cualquier experto le puede demostrar que ese bien puede convertirse en un pasivo si le genera un costo más alto que el beneficio que le genera. Tenga cuidado. Entonces, lo menos que yo debería hacer es correr y preguntarle a un experto, ¿no? Porque usted no sabe de eso. No sabe de impuestos. Perdone el ejemplo, pero a lo mejor le sirve. La primera vez que vendí una casa, yo no supe que tenía que pagar los impuestos de esa venta. Cuando se hizo el cierre y el contador me dijo: pastor, tiene que pagar tanto, si ya me lo gasté todo. Es que no sabía, que yo no sabía nada. Y me dijo: mire, la ley dice esto, esto, esto y esto. Necios son los que no consultan a los que saben para tomar las grandes decisiones de la vida. Necios son los que creen son sabelotodos. De hecho, ni siquiera sé qué vienen a hacer a la iglesia porque son sabelotodos. Sabios son aquellos que hacen eco del versículo: en multitud de consejeros hay seguridad. Bueno, fantástico. Pero el punto es, no juguemos a Roboam, a buscar consejos para no escucharlos, porque ya tomé la decisión de lo que voy a hacer. Tenga cuidado, porque esa decisión a lo mejor está influenciada por esas 5 personas con las que usted más gasta su tiempo. Y esas 5 personas, ninguno de ellos, por aquí empiece, es una persona de oración. Y usted a ellos les va a hacer caso. ¿Hacia dónde está encaminando su vida? No, pastor, no estoy tan mal. 2 de estos sí son personas espirituales y tienen valores de vida. Bueno, fantástico, de eso se trata. De que usted reflexione y no esté buscando a los amigos de Roboam. Porque los amigos de Roboam le arruinaron la vida a todo el pueblo de Israel. Quiera Dios que a usted y a mí no nos la arruinen. En el domingo vamos a ver las otras 10 cosas alrededor de este mismo tema, pero quiero resaltar lo que dice Charles Stanley respecto a este tema. Dice que el mejor consejo que usted y yo podemos buscar está a medio metro de distancia.
Porque a lo mejor usted que está por comprar un lote, una casa, o cambiarse de empleo, o enviar a sus hijos a otra institución, ahora sí va a reflexionar y va a decir, debo pedir consejo. Y estará preguntándose a quién pido consejo. Bueno, Stanley dice que está el mejor consejo a 30 centímetros de distancia. 50, dice él. 50 centímetros, según él, es americano, es el promedio de la altura de nuestras rodillas. Entonces, él dice de forma retórica que el mejor consejo está cuando usted dobla sus rodillas pidiéndoselo a Dios en oración. Y yo me sumo a él, que si usted está por tomar un consejo, está por tomar una decisión, no la tome si antes no busca 50 centímetros de distancia. El mejor de todos los consejos. Vamos a orar.